comenzar. No sé dónde estará el resto, pero hay que empezar. Ahí puse grabar. ¿Hay alguien? ¡Hola! Hay alguien se está uniendo. Bueno, vamos a comenzar nomás. En honor al tiempo, bienvenidos a nuestra clase número 14. Hoy día vamos a continuar con la Edad Moderna. Dentro de los temas que vamos a abordar, vamos a ver un poco acerca del desarrollo científico de la época, y por eso aquí puse a Newton y a Leibniz, como están homenajeados en el Museo de Historia Natural de Oxford. Ambos comparten un mismo descubrimiento, o invento, no sé cómo llamarle, que es el cálculo infinitesimal. Los dos lo van a desarrollar, cada uno en sus países. Además, Newton lo conocemos por todas las leyes de la física, la gravitación universal, y en el caso de Leibniz, también es un destacado filósofo, uno inglés, el otro alemán. Hoy día vamos a hablar con estos dos personajes de introducción, en la fotito, del racionalismo. Ese va a ser nuestro primer tema de la clase de hoy. Luego vamos a seguir hablando un poco del desarrollo científico durante la Edad Moderna, porque recuerden que las ciencias en la época medieval estuvieron bastante estancadas con respecto a lo que era el desarrollo que venía progresando en la época clásica. Hubo un estancamiento en la época medieval. No un retroceso como la gente cree, o como muchas veces se afirma, sino más bien un estancamiento. Vamos a continuar esta senda filosófica que se inicia con el racionalismo, con la Ilustración. Luego vamos a hablar del despotismo ilustrado, porque algunos reyes, sin dejar de ser del todo reyes absolutos, que es la tendencia política que está en boga en esta época, tal como lo vimos en la clase pasada, van a tomar algunas ideas de la Ilustración y la van a aplicar a sus gobiernos. Van a aplicar aquellos aspectos de la Ilustración que les conviene aplicar, no aquellos que implican repartir su poder con otros grupos, sino aquellos aspectos en los cuales la Ilustración habla de cómo realizar un mejor gobierno. Aquí vamos a encontrar a Federico II de Prusia, a Catalina II de Rusia, o a Carlos III de España. Cada uno lo va a aplicar la Ilustración de forma diferente. Y luego vamos a hablar de dos procesos en los cuales se aplica la Ilustración: la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Bueno, eso es nuestra clase de hoy, que es de una continuidad con respecto a lo que vimos la clase pasada. Vamos a hablar inicialmente del racionalismo. Como su nombre lo indica, el racionalismo promueve el desarrollo de la razón como la gran facultad del ser humano. Esto es una continuidad con respecto a la primera idea filosófica surgida en los albores de la Edad Moderna, al humanismo. El humanismo, al desarrollar este antropocentrismo, esta idea de que el ser humano está en el centro y es el punto de partida de la reflexión filosófica, busca resaltar aquellas virtudes propias del ser humano. Y una de las virtudes propias del ser humano con respecto a todos los otros seres de la creación es la forma en que el ser humano ha desarrollado la razón. Tomando en cuenta esto, vamos a encontrar en el siglo XVII autores como Descartes, con sus obras El discurso del método y Meditaciones metafísicas. Descartes, para el siglo XVII, es el nuevo sabio, es el prototipo del nuevo sabio. En el Renacimiento hablábamos de Leonardo da Vinci como este genio universal. El prototipo del nuevo sabio del siglo XVII es una persona que desarrolla la filosofía y las ciencias naturales. Leibniz también puede ser un ejemplo de aquello, o el mismo Newton. René Descartes es filósofo, matemático y astrónomo. De hecho, tiene importantes descubrimientos también, aportes para
el desarrollo de las matemáticas también. Él va a desarrollar un nuevo método en el cual, para Descartes, la razón es el único medio para alcanzar el conocimiento. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta lo que es este espíritu de cuestionamiento que se inicia a partir del siglo XIV, del que venimos hablando hace tiempo, Descartes se cuestiona que todo lo enseñado, todas estas ideas preconcebidas que tenemos y todo esto que hemos adquirido por tradición, por enseñanzas, puede estar equivocado. Descartes llama a ser una tabula rasa de esos conocimientos previos. Sí le da importancia a lo que llama estas ideas innatas, porque llama a un poco ponerse la venda en los ojos de todo de los conocimientos previos que yo tenga y ponerse la venda en los ojos incluso ante los estímulos que nos otorgan los sentidos, porque cree que los sentidos pueden engañarnos. Por lo tanto, la única voz que debemos escuchar, según Descartes, es la voz que sale de nuestra razón. De hecho, de ahí viene esta gran frase de Descartes, que es el cogito ergo sum, pienso, luego existo, porque él reflexiona que todo lo preconcebido, todas las ideas previas y toda la información que nos otorgan los sentidos puede estar equivocado. Pero lo único que no podemos descartar, lo único de lo que podemos estar seguros es de que nosotros somos seres racionales, pensantes. Para Descartes, la razón es lo que define al ser humano como tal. Esto nos va a llevar más adelante a ciertas conclusiones que pueden ser peligrosas, porque tal como lo anticipaba unos siglos antes Erasmo, el ser humano no solamente actúa por la razón, y de hecho si el ser humano actuara solamente por la razón, haríamos la mitad de las cosas que hacemos. Erasmo en su momento elogió a la locura, pero no somos solamente razón y locura, somos muchas otras cosas también. ¿Dónde quedan los sentimientos, por ejemplo? ¿Dónde queda la fe en todo esto? Por otro lado, Descartes va a desarrollar en un área que es muy estudiada en esta época, que es la teoría del conocimiento, el método deductivo. El método deductivo es el que se usa en las matemáticas y para Descartes es el mejor método para adquirir el conocimiento. A través de conclusiones generales, yo establezco conclusiones particulares. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, eso siempre se va a dar de esa forma. Si tengo una manzana más una manzana, son 2 manzanas. Con Descartes, pero también gracias a otros grandes científicos de la época, y gracias también al aporte que va a entregar desde un método que parece totalmente contrario a este, Francis Bacon va a comenzar el verdadero desarrollo científico. Aquí tenemos Descartes con su plano cartesiano, muy utilizado en geometría analítica. Pero paralelo a a Descartes, tal como les contaba, se va a desarrollar en Inglaterra. Descartes es francés. En Inglaterra vamos a encontrar un método que parece contrario, pero que en realidad es muy complementario, que es el empirismo. Y aquí recordemos que desde el siglo XIV nos estamos encontrando con dos sendas que van por caminos que parece que van contrarios. Incluso cuando hablábamos de Santo Tomás, anteponíamos a San Buenaventura. Después, a todos los escolásticos les anteponemos el nominalismo. Al nominalismo se va a ir anteponiendo el humanismo. Cuando lleguemos al siglo XVII, nos encontramos a Descartes, por un lado, con el racionalismo, y a Francis Bacon, en Inglaterra, un seguidor del nominalismo, desarrollando el
empirismo. Bacon va a ser importante funcionario en la corte de Isabel II, luego va a alcanzar a servir en la corte de Jacobo I Estuardo, pero desgraciadamente sus ideas políticas lo van a llevar a tener desavenencias con ese rey y al parecer muere en la cárcel. De hecho, se dice que muere congelado el pobre. Bacon va a desarrollar conclusiones complementarias a la de Descartes en el empirismo. Empirismo, empeirea, lo tangible. Bacon va a despreciar las abstracciones y especulaciones filosóficas y va a priorizar la observación de lo que nos rodea. Esto parece justo lo contrario a lo que nos dice Descartes. Y Bacon va a postular el método empírico. El método empírico es exactamente lo contrario del método de Descartes. Va de lo particular a lo general. Es el método inductivo. El de Descartes es el deductivo, este es el inductivo. A partir de la observación de casos particulares, yo puedo extraer conclusiones generales. ¿Cuándo hacemos eso en ciencias? Cuando experimentamos. Toda la investigación de campo, las experimentaciones, si lo llevamos, por ejemplo, al plano de las humanidades, observación de casos, encuestas, por ejemplo. En historia no hacemos tanto eso, pero, por ejemplo, la sociología y la antropología lo hacen bastante. Todo eso nos va a llevar a el método inductivo. El método inductivo es clave para el desarrollo científico, pero ojo, una buena investigación científica finalmente utiliza ambos métodos, el inductivo y el deductivo. Otros racionalistas de este movimiento cultural que se desarrolla en esta época son Pascal, al que también vamos a atribuir aportes filosóficos y aportes científicos, matemáticos, Malebranche, lo mismo, Spinoza y Leibniz. Por los apellidos pueden darse cuenta de que provienen de distintos lugares de Europa. Pascal, al igual que Descartes, es francés, lo mismo Malebranche. Baruch Spinoza nace en Holanda, pero es de origen judío sefardita. Y Leibniz es alemán. Aquí tenemos a Francis Bacon con uno de sus libros. Francis Bacon es conocido por un libro que se considera un antecedente de la enciclopedia, que es el Novum Organum, el nuevo órgano. El Novum Organum busca ser un compendio de los conocimientos. Esto no es nuevo. Normalmente la gran novedad, porque es cuando se masifica y es cuando se comienza a utilizar con fuerza ese recurso, es la enciclopedia, que es de la Ilustración. Pero Francis Bacon en el Novum Organum hizo lo mismo. Y antes de Francis Bacon, para la época medieval, nos encontramos con las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Ahora, el método de clasificación de los conocimientos que utiliza la enciclopedia es el mismo que utilizó Francis Bacon. Tenemos a Leibniz con sus estudios matemáticos, el cálculo infinitesimal, y aquí voy a dar un pequeño resumen de los adelantos científicos de esta época, llegando incluso a los albores de la época contemporánea. En la física y astronomía, podríamos decir, encontramos en el siglo XVI a Nicolás Copérnico, quien es uno de los primeros, en su época, en postular la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica era algo que la tradición medieval había descartado por contradecirse con las Sagradas Escrituras, si bien sabemos que en la época clásica hubo autores que la plantearon como Hipatia de Alejandría. Los estudios de Copérnico van a encontrar una continuidad en los estudios de Galileo Galilei. A diferencia de Copérnico, que desarrolló sus teorías en Polonia, alejado de la Inquisición, sabemos que Galilei tuvo que comparecer ante la Inquisición
porque la Inquisición comenzó a desconfiar de sus estudios y a considerarlos heréticos. Galileo fue al tribunal, se retractó, pero la historia que normalmente se nos cuenta es que Galileo, al salir del tribunal, habría murmurado y sin embargo se muere. Y habría continuado con sus estudios de forma clandestina. Y en Inglaterra, en el siglo XVIII, vamos a encontrar a Isaac Newton y sus leyes de gravitación universal. En matemática, también Newton y Leibniz van a desarrollar el cálculo infinitesimal, el famoso cálculo de las ingenierías, que ahí probablemente algunos de ustedes saben más que yo al respecto. Y Descartes, el plano cartesiano importante para la geometría analítica. En medicina, la revolución va a ser importantísima. La medicina medieval está estancadísima. Para la medicina medieval encontramos el Tratado de Medicina de Avicena, pero que es árabe. Se sigue utilizando los estudios de Galeno, los estudios de Hipócrates. Sin embargo, estos estudios no han podido desarrollarse aún más allá porque las religiones miraban con muy malos ojos los estudios de anatomía. Y esto no solamente es con el cristianismo, sino que también con el judaísmo y el islam. En ciertos contextos el judaísmo y el islam hacían un poco más la vista gorda, pero la Inquisición era muy contraria a los estudios de anatomía. De hecho, sabemos que hombres como Leonardo da Vinci, Vesalio y Miguel Ángel Buonarroti habrían transgredido las reglas de su época y se habrían infiltrado de forma clandestina en las morgues de sus ciudades para desarrollar de forma secreta estudios de anatomía. En el caso de Miguel Ángel es con fines más bien artísticos para el desarrollo de la escultura, para el desarrollo de la figura humana en la escultura y la pintura, sobre todo en la escultura, que era lo que más le gustaba a él hacer. Pintar no le gustaba mucho, aunque lo hacía muy bien. En el caso de Leonardo, no solamente es por el arte, sino que también porque hace estudios de ciencias, y en el caso de Vesalio es por un afán de desarrollo científico. Vesalio es el precursor de los estudios de anatomía modernos. Gracias a hombres como ellos que se atreven a transgredir esa regla, que todavía estaba vigente en su época, vamos a encontrar a otros que van a ir haciendo lo mismo. Y así vamos a encontrar a Miguel Servet descubriendo la circulación sanguínea. Miguel Servet es un hombre que va a terminar siendo condenado por una Inquisición, pero ojo, no por la Inquisición católica, sino por la Inquisición calvinista. No por sus estudios de anatomía, precisamente, sino porque él vive la época de las reformas religiosas y en una búsqueda espiritual se acerca a uno y otro movimiento y esta actitud le va a generar sospechas entre los grupos más estrictos de esa época, que eran precisamente los católicos y los calvinistas, y van a ser finalmente los calvinistas quienes lo condenen a la hoguera. Siguiendo los estudios de Miguel Servet, vamos a encontrar a William Harvey en Inglaterra, quien va a descubrir el principio de la circulación pulmonar y va a descubrir el famoso principio del torniquete que va a salvar tantas vidas a lo largo de la historia desde ese momento. ¿Por qué esto de la circulación es tan importante? Porque en la Edad Media y en la época clásica se pensaba que la sangre era un humor y los humores en el cuerpo se creía que eran algo más bien estático. De hecho, era muy común la creencia de que la fiebre era provocada por el exceso de sangre en el cuerpo. ¿Y saben lo que hacían para la fiebre? Sangrías. La sangría es, me imagino que lo saben, el extraer el exceso de sangre. Normalmente lo hacían con sanguijuelas o con otro tipo de métodos. Y el problema de la sangría es que estoy
provocando una pérdida de sangre en un paciente que ya está debilitado y a veces con infecciones, porque la fiebre muchas veces lo que refleja es que hay una infección, que el cuerpo la está combatiendo. Entonces, una sangría, salvo en una enfermedad específica, que es exceso de hierro en la sangre, cosa que no era muy habitual en esta época, no sirve para nada. Al revés, nos debilita a cualquier paciente. Imagínense con las mujeres que acababan de tener un hijo y que tenían fiebre, que normalmente una fiebre en una mujer que acaba de tener un hijo supone una infección puerperal, que es algo gravísimo. Someter a una mujer que acaba de tener un hijo a una sangría puede provocarle la muerte, porque sobre todo si ella tiene una infección, estamos debilitando aún más. El descubrir el torniquete implica descubrir cómo circula la sangre por el cuerpo. Implica descubrir que la sangre bombea desde el corazón y que luego pasa por el pulmón para limpiarse. Descubre el principio de las arterias y las venas, y todo esto lleva a descubrir cuál es el sentido de la circulación de la sangre, y por lo tanto, si es que tenemos una herida de la que sangra mucho, ¿dónde ejercer presión para evitar esa hemorragia? Es importantísimo eso. Otro destacado en la época que estamos hablando, que es un poco posterior, muere a principios del siglo XIX, aunque su gran descubrimiento es en la segunda mitad del siglo XVIII, es Jenner. Jenner hace la primera vacuna, porque descubre que en una epidemia de viruela, enfermedad gravísima en el siglo XVIII y en los siglos anteriores también, piensen que muchos de los pueblos originarios americanos disminuyen su población tras la conquista de América, muere mucha gente, porque se contagian de viruela que la traen los europeos. En América no existía inicialmente esa enfermedad. Jenner descubre, en la Inglaterra de su época, que hay una población objetiva en Inglaterra que no se está contagiando de viruela, que son las mujeres que ordeñan las vacas y sus hijos. Entonces descubre que algo debe haber en las vacas que hace que estas mujeres generen inmunidad. Y ahí comienzan sus estudios que lo llevan a desarrollar la primera vacuna, que es contra la viruela. Al igual como ocurre hoy en día con algunas vacunas más modernas, van a haber movimientos antivacunas porque su descubrimiento va a ser apoyado por las autoridades de su época. Va a comenzar a haber programas de vacunación contra la viruela, pero va a haber gente que se va a oponer a esto. Sobre todo pensando que él obtuvo los anticuerpos de la vacuna a partir de anticuerpos de las vacas. Ustedes saben que las vacunas en el fondo son, voy a decir de una forma muy burda, son el agente patógeno que causa la enfermedad debilitado, que ingresa a nuestro cuerpo, y esto hace que nosotros generemos una reacción inmune hacia esa enfermedad para combatirla, y así evitamos que vuelva a entrar. Hay vacunas que funcionan de forma mucho más moderna que eso, pero básicamente eso es lo que nos pasa cuando nos vacunamos. La gente va a temer de que le inyecten algo de las vacas y que lo terminen convirtiendo en vacas, que se terminen convirtiendo en vacas. Eso pensaba la gente con esta primera vacuna. Otros desarrollos científicos de la época están vinculados a la química. Boyle postula la existencia de los elementos químicos y Lavoisier va a desarrollar los principios de la combustión y la oxigenación. Mendeleev es el que hace la famosa tabla periódica de los elementos, y que de hecho él calcula cuántos elementos químicos existen. No los conocía todos en su época, pero les deja los espacios para que después otros, a lo largo de los siglos siguientes, los descubran. En electricidad encontramos a Coulomb, que desarrolla fórmulas matemáticas para explicar las descargas eléctricas, y al científico favorito de mi científico favorito de esta época, Benjamin Franklin, quien inventa el pararrayos. ¿Por qué me encanta Benjamin Franklin? Porque sus reflexiones son muy bonitas, porque va a ser un gran exponente de la ilustración, porque es uno de los líderes de la independencia de Estados Unidos y porque además desarrolla la electricidad. O sea, un hombre
muy completo y además todas las descripciones y biografías lo presentan como un personaje muy afable. Me encanta, me cae bien. Y otra especialidad que comienza a desarrollarse en esta época, que es muy bonita, tiene que ver con los naturalistas que desarrollan la taxonomía. Y aquí el que inicia todo este proceso es Carlos Linneo, que inicia la clasificación de los seres vivos que va a continuar en los siglos siguientes. Incluso aquí en Chile tenemos algunos exponentes, como Domeyko, Darwin, por supuesto, porque esta es la época de los viajes de exploración. Estos hombres hacen viajes por el mundo y van dibujando, describiendo y anotando las distintas plantas y animales que van encontrando, atribuyéndoles un nombre científico, en latín, por supuesto, porque todavía en el siglo XVIII es el lenguaje que se utiliza en las universidades y que utilizan todas las disciplinas científicas y humanistas para desarrollarse. Y esto va a tener continuaciones, bueno, hasta el día de hoy. Se siguen descubriendo algunas especies y se utilizan estos nombres científicos en latín. Esta es una tendencia que la comienza en el siglo XVIII Carlos Linneo. Esto hay una película muy bonita que a mí me gusta mucho que se llama Capitán de Mar y Guerra, que la película es de un barco inglés de la época de las guerras napoleónicas, que va a cargo de un capitán, que es Russell Crowe, pero hay un personaje que aparece en esa película que es un naturalista. Si han visto esa película, o si la ven alguna vez, acuérdense de mí, la escena en que llegan a las Islas Galápagos y la felicidad del naturalista. Es como emocionante. Sí, bueno, aquí tenemos el tema. El sistema, lo que se creía en astronomía, en la época medieval, era el sistema geocéntrico, que la Tierra era el centro del universo. Y lo que postulan los astrónomos es que la Tierra, en realidad, al igual que el resto de los planetas del sistema solar, giran en torno al Sol. Bueno, hoy sabemos que más que un sistema geocéntrico o heliocéntrico, tenemos un universo muchísimo más grande y muchos sistemas que giran alrededor de soles y otros fenómenos. Y aquí tenemos a Copérnico con su teoría heliocéntrica. Y Galileo, que además estudió las fases de la Luna. Galileo además inventó un telescopio, y aquí vemos cómo le muestra este invento que él hace al duque de Venecia. Y aquí lo vemos compareciendo ante la Inquisición. Tenemos a Cervetti Vesalio, los estudios de anatomía de Vesalio. Harvey, con el principio del torniquete. Boyle. Este es uno de los inventos de Boyle, que es el matraz de autollenado. Newton también desarrolló un telescopio. Lavoisier, Columbus o balanza de torsión. Y a Franklin lo vemos aquí en sus dos facetas, escribiendo la Constitución de Estados Unidos como ilustrado y como uno de los líderes de este proceso de independencia y desarrollando sus investigaciones de electricidad con el principio del pararrayos. Y ahí está la historia de que lo habría hecho a partir de un volantín. Y su famoso almanaque del pobre Franklin. Aquí tenemos toda la explicación de cómo Jenner va desarrollando este descubrimiento de las vacunas contra la viruela. Y estas son algunas caricaturas de la época acerca de las reacciones de algunas personas que temen a ser inoculadas.
Incluso Jenner va a hacer como una especie de campaña de vacunación. Bueno, en este contexto de gran desarrollo científico, y además tomando en cuenta que se está desarrollando el racionalismo que promueve que la gran facultad del ser humano que debe ser desarrollada es la razón, y por otro lado se promueve que este desarrollo científico continúe adelante con más experimentos, vamos a encontrar el desarrollo de una idea complementaria a todo esto, que es la ilustración. Se desarrolla la idea de que la razón ilumina el conocimiento e ilumina a la humanidad para superar la ignorancia, la pobreza, el fanatismo, la superstición. Caminamos hacia el progreso. En este momento, la famosa idea del progreso, tan importante en Occidente desde la época del humanismo, crece con esta idea de que debemos seguir la razón y la ciencia. Ese es el camino. Y debemos alejarnos de todo aquello que la Ilustración considera que conlleva al estancamiento. Y uno de los aspectos de la humanidad que va a ser tremendamente criticado por la Ilustración es la fe. ¿Pero por qué? No quiere decir que todos los ilustrados sean ateos. El ateísmo, de hecho, en el siglo XVIII todavía no aparece. El ateísmo es más un fenómeno del siglo XIX. En el siglo XVIII nos encontramos con hombres que dejan de lado su religión de nacimiento y abrazan lo que se llama el deísmo. El deísmo es un intento por desarrollar un sistema de creencias a partir de la razón. Hay varios ejemplos de esto, pero el más conocido va a ser la masonería. La masonería es un ejemplo, va a ser el ejemplo más exitoso de un deísmo. ¿Por qué dejar de lado las religiones? Porque estos hombres del siglo XVIII son herederos. Han crecido escuchando las historias de lo que provocó la Reforma, de lo que provocó el quiebre religioso en Occidente, y sobre todo han escuchado historias acerca de las guerras de religión. Pensemos en Alemania, con su guerra de 30 años. Pensemos en Francia, que también tiene una guerra de 30 años entre hugonotes y católicos. ¿Qué trajeron finalmente esas dos guerras? Nada. Pura destrucción, pura separación. Por eso Voltaire, por ejemplo, es tan crítico contra las religiones. Critica a la Iglesia Católica porque él es francés y el catolicismo es la religión de su país, y culpa a la religión y a la superstición en general, que las pone al mismo nivel además, de mantener al ser humano sumido en la ignorancia. Ahora, no todos los ilustrados son tan tajantes contra la religión como Voltaire. Ellos postulan que a través de la razón y el conocimiento, los seres humanos podemos ir progresando e ir construyendo sociedades mejores, para poder llegar a este gran anhelo que en la época del humanismo se empezó a esbozar, que es la idea del progreso indefinido. En la época del humanismo se desarrolla la idea de que las virtudes humanas pueden hacernos irnos superando progresivamente hasta llegar a un momento en que vamos a alcanzar un nivel de desarrollo maravilloso en el cual básicamente todos nuestros problemas van a estar resueltos. Esta idea del progreso, que comienza en la época del humanismo, va a tener su punto más álgido en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Pero aquí, en la Ilustración, va en un crecimiento en ascenso. Los ilustrados postulan que es muy importante la libertad en todas sus formas. De hecho, el liberalismo es uno de los hijos más importantes de la Ilustración. Con John Locke, en lo político,
y con Adam Smith en lo económico. La libertad también debe incluir no solamente lo político, sino que también lo espiritual, y en lo espiritual ellos promueven la tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa que no todos los países europeos tenían. Muchos no lo tenían. España no lo tenía. Francia en ese momento tampoco, porque Luis XIV había abolido el edicto de Nantes y había expulsado a los hugonotes. Hay otros países europeos que sí tienen una mayor tolerancia religiosa. La ilustración se desarrolla principalmente en Francia, aunque vamos a tener exponentes de distintos países. Jonathan. Consulta, no sé si es de este periodo, y parece que la clase que usted pasó eso yo no estaba, pero siempre me he preguntado por qué España asumió un catolicismo más papista que Italia, que en teoría es la sede donde está el Vaticano, históricamente está más arraigado lo que es Italia que España, pero siempre desde niño escuché que, bueno, desde la historia de los reyes católicos, pero siempre España hasta el día de hoy es como muy católica, pasaron toda su cultura a lo que es América, México sobre todo. ¿Por qué Efectivamente. motivo pasó eso? Ya, algo de eso dije en la clase pasada, pero la clase pasada hablamos así, pero lo dije muy de pasada. Efectivamente, la clave son los reyes católicos. España, esto parece raro entenderlo, pero España en la época medieval era uno de los países más cosmopolitas y tolerantes en lo religioso de Europa. Pero los reyes católicos, en su afán de unificación, promovieron la unificación religiosa. Expulsaron a los judíos, expulsaron a los musulmanes, y la España medieval, esto a algunos hispanistas modernos no les gusta mucho, están tratando de despojarse de todo eso, pero la historia tradicional medieval española, que es en la que yo me formé, resalta mucho la idea de la España de tres culturas. En muchas ciudades españolas nos encontramos con comunidades cristianas, comunidades musulmanas y comunidades judías que habitualmente se relacionaban de forma pacífica. Hay matices, hay periodos complejos, la peste negra, por ejemplo, fue complicada para los judíos, hubo algunos casos de pogroms, que los reyes en general combaten, pero normalmente teníamos un contexto de coexistencia y convivencia pacífica y complemento cultural, que es muy bonito. Pero los reyes católicos, por distintas razones, decidieron acabar con todo eso y promover una unidad religiosa. Prohibieron el ingreso de la cátedra de nominalismo en las universidades españolas, y el nominalismo es el que nos va a dar la puerta de entrada a las corrientes protestantes. Los sucesores de los reyes católicos, Carlos V, si está combatiendo en Alemania a los protestantes, fracasando, en España, que tiene más poder, logra evitar el ingreso de los luteranos a España. Eso por el lado de contra las otras corrientes cristianas. Ahora, contra el judaísmo, Isabel la Católica promueve la expulsión de los judíos en 1492 como una respuesta bastante rara de entender para nosotros contra los pogroms. Hay pogroms, hay persecuciones de civiles contra los judíos en Castilla en esa época, y ella decide que la mejor solución contra esto es expulsar a los judíos de su reino, cosa que es muy extraña de entender. En realidad es una excusa, porque en realidad ella estaba promoviendo la unidad religiosa. Y en cuanto a los musulmanes, también van a ser expulsados. Siempre es un criterio religioso, o sea, si estas familias judías o estas familias musulmanas se convierten al catolicismo, se pueden quedar en España. Pero ellos inicialmente no saben si esas conversiones son sinceras o no, y por eso le pidieron a Sixto IV hacer su propia versión de la Inquisición. Sixto IV se los permitió, después se arrepintió, pero ya el daño estaba hecho. No pudo echar para atrás para atrás esa medida. Y en España aparece una Inquisición que es muy, muy estricta,
que evita que ingrese gente que no sea católica, y con los católicos que son conversos, porque provienen del Islam o provienen del judaísmo, o incluso con sus descendientes, y esto va a ser así hasta el siglo XIX. Hay una película que habla de esto, Fantasmas de Goya, que obviamente es una ficción, pero que muestra cosas que ocurrieron. Contra los descendientes y contra los conversos de esa misma época, la Inquisición es tremendamente estricta. Porque además la Inquisición española acepta algo que la Inquisición medieval nunca aceptó, que son las acusaciones anónimas. La Inquisición medieval, al igual como ocurría en Roma con las persecuciones a los cristianos, no aceptaba acusaciones anónimas. Si había una persona en la época de Roma que era acusada de ser cristiana, el que lo estaba acusando tenía que dar la cara. En la Inquisición medieval era lo mismo con las acusaciones a brujos o herejes, había que dar la cara. Pero los reyes católicos permitieron acusaciones anónimas. Entonces ahí cualquiera podía acusar a un vecino de ser un falso converso sin dar la cara. Así, si la acusación resultaba ser falsa, a él no le pasaba nada. Esa es la razón de por qué no se aceptan acusaciones falsas. Para que la gente asuma las consecuencias si es que lo que está haciendo es una vendetta. Entonces, eso va a generar que España sea un país tremendamente estricto en lo religioso, y es lo que hereda, traspasa a América. En cambio, en Italia, ¿qué pasa? En Italia, si bien tenemos a los papas de la Contrarreforma, que son más estrictos que los papas del humanismo, que aceptaban todo, los estados vaticanos se gobernaban de una forma bastante pragmática. De hecho, esto es insólito. ¿A dónde se van muchos judíos que fueron expulsados por los reyes católicos? A Italia, curiosamente. Y muchos a Roma. De hecho, en Roma había un barrio que se llama la Giudecca, que es el barrio judío, y muchos de esos judíos llegaron a fines del siglo XV, en la época de la expulsión de judíos en España. Hay otros judíos que se van a Turquía, se fueron muchos, a Tesalónica, hay muchos que se van al norte de África también, es el origen de los famosos judíos sefardí. Bueno, creo que con eso contesto la pregunta, no sé si queda claro, pero es culpa de los Sí, reyes súper. católicos, finalmente. Gracias, De gracias. nada. Entonces, ese es el país más fanático y menos tolerante en lo religioso, España. Para lo que es Europa Occidental. En Europa Oriental podríamos decir que Rusia es tremendamente estricto, aunque en Rusia sí estaba permitido la existencia de comunidades judías. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, nos vamos a encontrar con pogroms, donde los zares hacen la vista gorda, no hacen nada. Distinto a los pogroms que ocurrían en Alemania en la época medieval, o a los que ocurrieron en Hungría, o en otros lugares donde encontramos normalmente a los reyes y a las autoridades combatiéndolos. Lo que hizo Hitler no es un pogrom en todo caso, porque eso es una acción del Estado, no es una acción de civiles. La Ilustración motiva fuertemente que las personas piensen por sí mismas, la capacidad crítica, que no se queden con lo preestablecido, tal como decía Descartes, aunque no son tan tajantes. Dicen, igual, no descartes lo que te están enseñando, no descartes los estudios, pero procesalos por ti mismo. Y en lo político, la Ilustración mantiene una ruptura en lo que es la tradición de la teoría política, que en el siglo XVII había establecido un promotor del absolutismo, que es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un inglés del siglo XVII, es un inglés partidario de los Estuardo. Los Estuardo son la dinastía inglesa que reemplazó a los Tudor. Y es una dinastía que no es muy célebre, sobre todo los primeros Estuardo, porque ellos intentaron imponerse como monarcas absolutos en Inglaterra, desconociendo la Carta Magna y tratando de quitarle
importancia al Parlamento, y eso les va a traer consecuencias importantes, un rey derrocado y otro rey decapitado. Bueno, Hobbes es partidario de Jacobo Estuardo, y Hobbes es un promotor inglés del absolutismo, algo extraño, pero puede pasar. Hobbes desarrolla una teoría en el siglo XVII donde establece, creo que la expliqué en la clase pasada cuando hablamos del absolutismo, la idea de que el ser humano es un depredador. Y que el ser humano, y esta es la ruptura que los ilustrados siguen, el ser humano no es un ser social por naturaleza. Esto es una gran ruptura porque la tradición política occidental, que sigue la tradición política griega, parte de la base de que el ser humano es un ser social por naturaleza, que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, que lo habitual es que un ser humano forme una familia y ya a partir de eso forma una comunidad. Vive en sociedad. Hobbes cree que el ser humano es un ermitaño por naturaleza y los ilustrados creen lo mismo. Creen que en estado salvaje los seres humanos en realidad somos ermitaños y que por distintas necesidades físicas, espirituales, intelectuales, terminamos haciendo comunidades. Es lo que se llama el contrato social, son contractualistas. Hobbes es contractualista, aunque su conclusión lo lleva a desarrollar el absolutismo, y los ilustrados son contractualistas, pero que, a diferencia de Hobbes, no creen que el ser humano sea malo o depredador por naturaleza, sino que creen en un ser humano bueno. Al ser el ser humano bueno y no depredador, creen que la sociedad, este contrato social que debe conformarse, debe ser lo más libre posible, para que el ser humano desarrolle plenamente su libertad y sus facultades, pero la existencia de un Estado, de un gobierno y de leyes son para preservar todas las libertades. Ahí está la idea del liberalismo de que mi libertad termina donde empieza la del otro. Porque si reconocen que el ser humano, si bien no necesariamente es un depredador, sí puede ser tremendamente ambicioso, esto lo plantea Locke, y esa ambición nos puede llevar a traspasar la propiedad o los derechos o la libertad, finalmente, del resto. El único ilustrado que discrepa un poco de esta idea, y es el más complejo, de hecho no lo podríamos catalogar precisamente como un liberal, al resto de los ilustrados en general sí, Voltaire, Montesquieu son liberales, pero con Rousseau pasa que no tanto, porque Rousseau plantea la teoría de un buen salvaje, al igual que los otros, pero que es corrompido por la sociedad. Y aquí se nos produce una idea rara, porque de todos los ilustrados, el único que promueve, que justifica que a veces haya gobiernos más estrictos e incluso autoritarios es Rousseau. Porque Rousseau cree que esta corrupción del buen salvaje puede contrarrestarse, ya sea por un mayor autoritarismo del Estado, por límites más estrechos de los que impone habitualmente el liberalismo clásico, o a través de la educación. Por eso Rousseau tiene también un tratado de educación, que es el Emilio. Ahora, Rousseau es un personaje tremendamente contradictorio, porque hace un tratado de educación, pero él los hijos que tuvo básicamente no los educó. Eran niños prácticamente abandonados. Es bien contradictoria la historia de Rousseau con respecto a lo que es su vida privada y lo que él expone en las obras que desarrolla. Son los ilustrados que proponen, desde lo político, repúblicas y monarquías parlamentarias, porque a diferencia de lo que proponía Hobbes, que era un absolutismo, un leviatán, un Estado fuerte que engulla, que se coma la mayoría de las libertades del ser humano, o sea, que el ser humano tenga la menor libertad posible para que no deprede a los demás, los ilustrados, como creen que el ser humano es bueno por naturaleza, creen que las libertades deben ser mayores, creen que los poderes del Estado deben repartirse, y esto los lleva a desarrollar la idea de que un buen gobierno puede ser una república democrática o una monarquía parlamentaria como la que está desarrollando Inglaterra. Después del fracaso de estos ensayos
absolutistas de los Estuardos va a consolidarse en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa, el parlamentarismo inglés, que va a llegar a su etapa de consolidación en el siglo XIX. La Ilustración es una corriente que no entra en esa época a las universidades. Las universidades de esa época son muy tradicionales. Los ilustrados, la mayoría de ellos estudió en la universidad, incluso vamos a encontrar que algunos de ellos dictan cátedras en universidades, pero estas ideas, en países como Francia, por ejemplo, no tienen... O sea, Francia está viviendo la consolidación del absolutismo. Esta es la época de Luis XV. Luis XV, al igual que Luis XIV, con los opositores a sus ideas, ordenaba arrestos. Por lo tanto, la Ilustración no se enseña en las universidades, sino que se enseña a través de publicaciones, y por eso la enciclopedia, que es este compendio de la sabiduría de la Ilustración, lo que promueve es una sociedad de hombres de letras, tal como dice su título, pero promoviendo lo que es la enseñanza autodidacta, que el que quiere aprender pueda encontrar libros donde pueda hacerlo por su cuenta. Y el otro lugar en el cual se desarrollan y se dan a conocer las ideas de la Ilustración es en salones, como el que vemos en esta pintura. El salón de Madame Geoffrin, una mujer de la nobleza francesa, que organizaba tertulias culturales. La Ilustración, una idea muy importante que va a desarrollar, es la idea de la soberanía popular. El poder está en el pueblo. Y es el pueblo quien decide a quién se lo da. Si hay monarquía absoluta es porque el pueblo lo ha permitido. Esto está en contra de la teoría que había desarrollado Bossuet, uno de los grandes ideólogos del absolutismo, que decía que el poder emanaba de Dios y Dios se lo había dado a una familia real y por eso los derechos del rey eran divinos. Los ilustrados dicen no, el poder es del pueblo. Proponen, como les decía antes, la separación de los poderes del Estado, defienden la igualdad ante la ley. Recuerden una cosa muy importante. Todos estos adelantos que estamos viviendo en el siglo XVII y en los siglos anteriores no llegan al plano de las leyes. La ley en Europa sigue siendo distinta dependiendo del estamento al cual pertenecemos. Nobleza, clero o estado llano. Por lo tanto, ellos proponen el fin de la sociedad estamental, que todos tengan igualdad ante la ley. Por eso, después de la Revolución Francesa, Napoleón, cuando hace su código de leyes, lo que hace es restaurar el derecho romano, porque los romanos, en ese sentido, iban un paso más adelante y tenían mayor igualdad ante la ley. Hoy en día encontraríamos que la igualdad ante la ley en el mundo romano no es nuestra igualdad ante la ley. Las mujeres no tienen derechos políticos y existe la esclavitud. Pero para esa época ya era un gran adelanto. John Locke se considera que es el padre del liberalismo. Con Voltaire hay un mayor desarrollo del liberalismo y tratados de tolerancia religiosa y una crítica contra el fanatismo. Montesquieu desarrolla fuertemente y explica muy bien cómo debe ser la separación de los poderes del Estado y alaba cómo es el sistema inglés con su parlamentarismo. Y Rousseau destaca la importancia de la educación y también habla mucho acerca del contrato social y el concepto de soberanía popular. Otros ilustrados que podemos situar como redactores de este gran compendio que es la enciclopedia son Diderot, D'Alembert y Adam Smith. Y otros exponentes de la ilustración más tardíos que también, cuando uno estudia la ilustración en profundidad, se va encontrando, son dos norteamericanos, líderes en el proceso de independencia de Estados Unidos. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Estoy un poco resfriada y quiero como deshidratar después de hablar tanto.
Aquí está, Diccionario razonado de ciencias, de artes y de otras materias para una sociedad de gentes de letras. Ese es el título completo de la enciclopedia. La enciclopedia es el punto de partida de estos libros que probablemente muchos de nosotros ocupamos en nuestra época escolar, incluso en nuestra época universitaria. Estos libros donde encontrábamos, en el caso nuestro, por orden alfabético, desarrollo de distintos temas. Son como diccionarios, tal como su nombre lo indica, con mayor desarrollo de distintos conceptos. La más famosa que tenemos hoy en día es la versión virtual del mundo actual, que es Wikipedia, pero voy a nombrar algunas más antiguas que los más viejitos probablemente conocieron, como la Enciclopedia Hispánica, la Enciclopedia Británica, que es excelente, la Enciclopedia Monitor, la Enciclopedia Salvat. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes sabrán de lo que estoy hablando, las famosas enciclopedias, que todavía las encontramos en las bibliotecas de algunas casas. La Monitor, sí, yo también la tuve. O en las bibliotecas de los colegios y universidades existen todavía. Y son útiles. Claro, en algunos temas han ido quedando desactualizadas, pero, por ejemplo, si andamos buscando la biografía de alguna persona o algún acontecimiento histórico, nos pueden servir. Incluso para ciertos aspectos de ciencias, de historia de las ciencias, por ejemplo, nos pueden servir. Y claro, la versión más moderna, me acuerdo una versión de enciclopedia que era en CD-ROMs, la famosa Encarta, que fue como el primer ensayo de enciclopedia virtual. Bueno, estos son los editores, Diderot y D'Alembert, un alemán y un francés. La mayoría de los nombres que he dado son franceses, pero tenemos a Adam Smith, que es escocés, a D'Alembert, que es alemán, Locke, que es inglés, y Rousseau, que la gente normalmente cree que es francés, pero en realidad Rousseau, si bien terminó viviendo en Francia, es ginebrino, es suizo-francés, es de Ginebra. ¿Qué pasa con los reyes y la ilustración? Hay reyes como Luis XV, que nunca se molestaron en leerla, Luis XVI menos. Probablemente si la ilustración hubiese sido contemporánea a Luis XIV, él sí la habría leído, porque él era bastante más aplicado que sus sucesores. Pero vamos a encontrar algunos reyes que sí la leyeron y sí van a aplicar algunas de sus ideas, las que les convienen, eso sí. Carlos III en España, Federico II en Prusia y Catalina II de Rusia. El que más aplicó de los tres es Federico de Prusia. Carlos III es el que menos de estos tres, porque obviamente la tolerancia religiosa es algo que no puede aplicar. Catalina en Rusia tampoco puede aplicar mucho eso. Aunque sí, ella permite que existan comunidades de otras religiones, cosa que Carlos III no hace. En el caso de Federico II de Prusia sí aplica la tolerancia religiosa y sí aplica todo. De hecho, Federico II de Prusia hace algo que es un adelanto importantísimo. Decide cobrarle impuestos a los nobles. Si eso lo hubieran hecho reyes de otros lugares, se habrían ahorrado todos estos problemas, partiendo por Francia, de la que vamos a hablar en un rato más. En el caso de Catalina y Federico, nos encontramos con reyes que no solamente leen y aplican aspectos de la ilustración, sino que además se dieron el trabajo de contestarle a los ilustrados, le escriben a los ilustrados, los invitan a pasar una temporada en sus cortes, discuten, debaten con ellos. Son reyes intelectuales. Entonces, ¿qué es lo que es el despotismo ilustrado? Finalmente es un híbrido, es una monarquía absoluta, sigue siendo monarquía absoluta, o sea, ellos en lo que no van a transar es en el repartir su poder, aunque, por ejemplo, Federico II de Prusia nos va a dar una cátedra del concepto del Estado de Derecho. Él se construyó un palacio precioso en Potsdam, Sanssouci, para pasar el verano ahí, y cuando lo inaugura se da cuenta de que hay un molino muy cerca y le molesta el ruido y los olores del molino, pide que el molino sea destruido, pero el molinero se atrevió
a acudir a los tribunales y a pedir, a demandar al rey. El rey me quiere obligar a demoler mi molino. Yo llegué primero. Y los tribunales en Prusia se atreven a desafiar a Federico porque saben que Federico va a acatar un fallo del tribunal, cosa que en otros reinos había sido imposible. Y Federico acata el fallo. Es un ejemplo histórico de cómo debe ser el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que la ley se cumple siempre y es para todos. Son reyes que en general no disminuyen su poder monárquico y aplican algunos aspectos que promueven los ilustrados, porque los ilustrados además hablan de cómo debe ser un buen gobierno, no solamente hablan de la separación de los poderes del Estado. Hablan de que la educación es importante, hablan de promover condiciones para mejorar el bienestar de los ciudadanos, como la construcción de obras públicas, hablan de lo importante que es la libertad de comercio. Por ejemplo, Carlos III de España es el rey que va a decretar la ley de libertad de comercio para las colonias americanas. Y en Chile esto va a ser súper importante. En Chile antes estábamos sometidos al sistema de flotas y galeones. Teníamos que esperar que cada ciertos meses llegara el famoso galeón español del Callao para podernos abastecer. En cambio, lo que además favorecía el contrabando, entonces salían para atrás con este sistema de monopolio comercial. En cambio, con la ley de libertad comercial decretada por Carlos III, todos los reinos de España pueden comerciar entre sí. Entonces a Chile pueden llegar, por ejemplo, barcos directamente desde España, directamente desde Ecuador o directamente desde Panamá, por ejemplo, pueden llegar barcos directamente de Filipinas, incluso con todos los productos de lujo, sin pasar por el Callao. Produce entonces una mayor fluidez comercial que busca combatir el contrabando. El contrabando va a seguir siendo importante en todo caso, sobre todo en un país como Chile que tiene una costa tan larga. Catalina de Rusia, por ejemplo, es la promotora de la educación femenina en Rusia. Es la primera en fundar colegios para mujeres en Rusia. Catalina II tiene una historia extraordinaria porque ella en realidad no era la reina, no era la heredera al trono, el heredero era su marido, pero ella derrocó al marido y con la excusa de ser la regente de su hijo, se convirtió en la zarina de Rusia. Ahora, fue la regente del hijo hasta que ella murió. El hijo tenía como 40 años y seguía esperando su turno. Ella fue una mujer extraordinaria. Además promovió la expansión de Rusia, hizo un montón de otras cosas por Rusia, que se escapan de los márgenes de este curso, porque Rusia es parte de Europa oriental, pero es otro exponente del despotismo ilustrado, de cómo desarrolla elementos de la ilustración en su gobierno. Y Federico es, por lejos, el ejemplo más importante, hace todo esto. Fomenta la educación, construye obras públicas, decreta libertad de comercio. De hecho, Federico es el promotor del cultivo de papas en el reino de Prusia. De hecho, hasta el día de hoy, su tumba en Potsdam siempre está acompañada por papas. La gente va a ver la tumba de Federico II y como homenaje no le deja florcitas, le deja papitas. Porque Federico II, cuando conoció las papas, decidió que esto era un tipo de cultivo que podía desarrollar económicamente a Prusia. Prusia no tiene un clima fácil, pero la papa tiene la gracia de que se puede cultivar bien en cualquier clima y es un alimento bastante completo. Entonces él lo que hacía con los campesinos prusianos era que les regalaba papas. Y les decía, pruébelas, cultívelas y si le gustan, le regalo más. Entonces, con eso hizo algo muy importante para la economía y la alimentación del pueblo prusiano. Sin embargo, no todos los reyes aplicaron la ilustración. Donde no se aplicó fue en la cuna de la ilustración, en Francia. Y eso nos va a llevar a la Revolución Francesa. Aquí tenemos a Voltaire, en la corte de Federico. Aquí está Federico en el centro y Voltaire es el de rojo que está mirando así como... Este es el palacio de verano de Federico, el famoso Sanssouci.
que está en Potsdam. En Potsdam hay un lugar que es como un gran parque gigante, un bosque más bien, donde hay muchos palacios y donde además funciona una de las facultades de la Universidad de Potsdam. Así que los que estudian ahí tienen la suerte de que pueden salir a estudiar a los jardines de Sanssouci. Y uno de los palacios que está es este Palacio de Verano de Federico. Bueno, vamos a hablar de dos de los procesos en los cuales la ilustración influye fuertemente. Son las dos primeras instancias en las cuales vemos intentos por aplicar por completo las ideas de la ilustración. La primera, bastante exitosa a corto plazo. La segunda va a lograr ser exitosa a largo plazo, que es la Revolución Francesa. En el caso de Estados Unidos, el éxito va a ser a bastante corto plazo. En primer lugar, hay que hablar de qué es Estados Unidos en 1763 cuando parte este proceso. No se llama así en primer lugar. Son 13 colonias que tiene Inglaterra en la costa atlántica de Norteamérica. 13 colonias bastante diversas entre sí, donde no solamente encontramos población de origen inglés, sino que hay población que proviene de otros lugares de Europa. En Europa, en el siglo XVII, hubo bastantes episodios de persecuciones religiosas, que algo hemos mencionado al respecto, y eso fomenta a que mucha gente migre a un lugar de América, en la costa atlántica, en donde pueden desarrollarse con gran libertad. Por eso hay católicos, hay hugonotes, hay calvinistas, hay puritanos, esos tres son calvinistas, y existen también distintas corrientes religiosas, hay gente de Holanda, porque en un momento una parte de estas 13 colonias había sido de Holanda, que luego se la había vendido a Inglaterra, hay holandeses, hay ingleses, hay franceses, hay alemanes, hay gente también que proviene de los países escandinavos. Muy diversos en sus costumbres, en sus religiones, o sea, desde el principio vamos a tener una realidad bastante cosmopolita, y tenemos como tres grandes realidades: el sur, el norte y el centro. El centro, que es, podríamos decir aquí, Nueva York, como ciudad emblemática, muy vinculado al desarrollo industrial y comercial. Para la fecha que estamos hablando ya se está desarrollando incipientemente la primera revolución industrial. Estados Unidos junto con Japón van a ser los dos primeros países fuera de Europa que van a desarrollar la industria. El sur, aquí podríamos mencionar Alabama, por ejemplo, Kentucky, las Carolinas, son estados agrícolas donde el principal cultivo es el algodón, cultivo extensivo, y como era habitual en la época moderna, los cultivos extensivos se desarrollan con la mano de obra esclava. Y eso crea un tipo de sociedad muy diferente a la del centro. Y también muy diferente a la sociedad de las colonias del norte, donde la ciudad más emblemática es Boston. Al igual como ocurre en el centro, gran desarrollo de la actividad portuaria y gran desarrollo de la actividad industrial. ¿Cuál es la diferencia entre el centro y el norte desde el punto de vista social? El centro es más cosmopolita. El norte tiende a estar más vinculado a migrantes de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra. Por eso se llama New England, esa zona. En general, la vida en estas 13 colonias es bastante libre. Inglaterra tiene gobernadores. Ellos pagan impuestos a la corona inglesa, pero básicamente hacen no lo que quieren, pero sí viven una importante autonomía. Y de alguna forma ellos han replicado en sus colonias el sistema parlamentario inglés. Ellos se ponen de acuerdo entre ellos, consultan las decisiones, no están acostumbrados a que se les imponga desde arriba nuevos impuestos o nuevas leyes. Una herencia del parlamentarismo inglés. Pero esto cambia tras la Guerra de los 7 años con Francia. Es una guerra que ocurre entre Inglaterra y Francia a mediados del siglo XIX, que es una guerra colonial.
donde Francia pierde. Pierde algunas colonias en Centroamérica y pierde sus colonias en Norteamérica. Esto hace que Inglaterra duplique los dominios que tiene en Norteamérica. Gana Canadá. Tenía una parte de Canadá allá, pero ahora la parte francesa de Canadá, la parte de Canadá que hasta el día de hoy habla francés, como Quebec, Montreal, esa parte pasa a ser de dominio inglés. Y también un territorio que se llama la Luisiana, que ojo, no es solamente el estado de Luisiana, sino que es desde el Mississippi hacia el sur, entonces son varios estados del actual Estados Unidos. ¿Qué ocurre cuando Inglaterra duplica sus dominios? Se da cuenta de una cosa, que la forma en que ellos controlan Norteamérica es demasiado libre. En cambio, los franceses eran más autoritarios. Entonces, lo que ellos quieren es homologar el sistema para todas sus colonias en Norteamérica. Esto, para los que eran franceses, no es problema, porque implica seguir igual, pero para estas 13 colonias atlánticas, sí es un problema porque se les quita una libertad que ellos ya tenían incorporada en su vida cotidiana. Y en concreto, aumenta el control, aumentan los impuestos y empiezan a llegar desde Inglaterra una serie de leyes impuestas. Por ejemplo, se constituyen monopolios comerciales para algunos productos. Ahí va a estar el monopolio del té, que va a producir como reacción el Boston Tea Party, que es cuando se hace un ataque en el puerto de Boston, donde un grupo de colonos se disfrazan de pueblos originarios norteamericanos, se disfrazan de pieles rojas y botan las cajas de té que están en el puerto al mar. Otra ley que se hace es una ley que establece que los colonos deben pagar con un impuesto especial una presencia permanente de tropas inglesas en sus territorios. ¿Y qué ocurre? Los colonos se sienten tremendamente pasados a llevar, porque además todo esto ocurre después de la Guerra de los 7 años. Y ellos participaron en la Guerra de los 7 años defendiendo Inglaterra. ¿Por qué George Washington va a ser el general de las tropas rebeldes contra Inglaterra? Porque era el personaje con mayor experiencia militar de los colonos. Experiencia militar que había obtenido en guerras de Inglaterra, como la Guerra de los 7 años. Estalla entonces esta revolución contra Inglaterra, que va a conducir a una guerra de independencia, en la cual las 13 colonias van a encontrar el apoyo con tropas y con financiamiento, muy importante, de España y en gran medida de Francia. ¿Por qué España y Francia apoyan a Estados Unidos a independizarse? Porque quieren debilitar a su archienemigo, que es Inglaterra. De hecho, podríamos decir que para Francia, gobernada en ese momento por Luis XVI, la guerra de independencia de Estados Unidos es una represalia contra la guerra de los 7 años que ellos perdieron. En la guerra de los 7 años estaba vivo todavía el abuelo y antecesor de Luis XVI, Luis XV. De hecho, Luis XVI le envía a las tropas norteamericanas a un conjunto de tropas francesas dirigidas por el general Lafayette. Estados Unidos logra declarar su independencia en 1776 para luego redactar su constitución en 1789, donde Jefferson y Franklin son los principales redactores. Con este proceso, Estados Unidos se va a convertir en la primera democracia del mundo moderno. Esto de alguna forma va a explicar la actitud que más tarde va a tomar, la actitud política que más tarde va a tomar Estados Unidos frente al mundo occidental y frente a América Latina. Se siente como este paladín de la nación, que ya sabemos qué consecuencias ha traído todo esto en distintos contextos. Estas son las 13 colonias originales. ¿Por qué Estados Unidos va creciendo tanto? Porque después hay una serie de políticas expansionistas apoyadas por la misma Inglaterra, por España,
Inglaterra le cede territorios a Estados Unidos, España le cede Florida a Estados Unidos, luego viene el famoso Go West, la conquista del oeste, más tarde hay una guerra con México, donde Estados Unidos obtiene más territorio, posteriormente compra Alaska, seamos justos, conquista Hawái. Lo que pasó con Hawái fue pasar a llevar a los reyes de Hawái, a la reina que había en esa época. Entonces todo esto va haciendo que Estados Unidos se expanda fuertemente. Tenemos un mapa que nos muestra cómo van desarrollándose entonces, cuál es el contexto en el que se desarrolla la independencia de Estados Unidos y de quién eran el resto de los territorios. ¿Qué pasa con Canadá? Canadá, tras la independencia de Estados Unidos, unos años después, protagoniza una revolución, un intento de revolución. Pero en ese momento, los reyes de Inglaterra ya aprendieron lo que les puede pasar. Entonces va a haber una negociación con Canadá para darle mayor autonomía. Finalmente, Canadá, hasta el día de hoy, está vinculado a la corona británica, pero bajo un sistema que Inglaterra consagró en el siglo XX, que es el famoso conglomerado o Commonwealth. Entonces Canadá se gobierna de forma independiente, pero está vinculado a la corona británica. Nueva Zelanda y Australia están vinculados hasta el día de hoy a la corona británica con un sistema similar. No son 100% iguales, pero son parecidos. Aquí tenemos a Jefferson, Adams, Franklin y Washington. El primer presidente de Estados Unidos va a ser el general de las tropas, Washington. John Adams y Thomas Jefferson van a ser sus sucesores. La primera capital que tuvo Estados Unidos no fue Washington, D.C., sino que fue una ciudad en la que ellos se van a reunir desde el principio en el estado de Pensilvania, porque es un estado central. La primera capital que tuvo Estados Unidos fue Filadelfia. Lo que pasa es que después ellos decidieron, cuando consagraron este sistema federal, en el cual cada estado tiene un gobierno independiente, pero controlado desde un gobierno central, que es un conjunto de estados finalmente, como un estado unitario, como es Chile, decidieron crear un estado distrital, un pequeño estado que fuera la capital, que es el District of Columbia, llamado Washington, que está ubicado dentro de lo que es el estado de Maryland, pero es un pedacito que es independiente y que es el estado distrital. Y le ponen Washington en honor a George Washington y se va a construir todo su centro histórico, su centro cívico, el llamado Mall, así se llama, se va a construir en estilo neoclásico, que era el estilo arquitectónico que estaba en boga a fines del siglo XVIII. ¿Por qué está de moda el estilo neoclásico? Por dos cosas. En primer lugar, porque por esa época se descubrieron las ruinas de Pompeya, entonces vino como toda una moda vinculada a una revalorización del mundo clásico. Y además, porque en el caso de Estados Unidos, el hacer todo en este estilo neoclásico es una forma de demostrarle al mundo que Washington, la primera república democrática del mundo moderno, es la nueva Atenas. Después nos vamos a encontrar que otro personaje, Napoleón Bonaparte, también va a desarrollar con fuerza el estilo neoclásico porque él se siente un nuevo emperador romano. Y de hecho ahí hablamos del estilo imperio, que es una corriente dentro del neoclásico. Tenemos distintas pinturas que nos muestran distintas batallas, como la de Saratoga, que es como la batalla más importante para la derrota de las fuerzas inglesas.
tenemos la Declaración de Independencia. Algo he ido mencionando yo de Francia. ¿Qué nos pasa con Francia? Varias cosas. En primer lugar, Francia, o sea, los reyes de Francia no leyeron la Ilustración. Los reyes de Francia financiaron la revolución de las 13 colonias. Pero en casa ellos no han hecho nada. Y tenemos en ese momento una pareja real que ya no es tan joven, asumen el trono muy jóvenes, pero para cuando se desarrolle la Revolución Francesa no son tan jóvenes, son jóvenes igual, pero estoy hablando de que estaban cercanos a los 30 años, ya no son los adolescentes que asumieron, ¿no? Es una pareja real que está bastante desconectada de la realidad del país que gobierna. María Antonieta y Luis XVI. No eran malos como los rumores de los revolucionarios esparcieron. María Antonieta no es tan frívola ni tan tonta como habitualmente se cree. Esta idea de que ella habría dicho, si no tienen pan, que coman torta. No dijo eso. Jamás habría dicho eso, no era tan tonta. Sí, era una mujer bastante superficial, eso estoy de acuerdo. En ese sentido, yo estoy bastante de acuerdo con la imagen que presentó de ella Sofía Coppola en la película. Yo creo que la retrata bastante bien. No es una mujer mala, es una mujer que, al igual que su marido, están desconectados de la realidad del país que les toca dirigir. Las ideas ilustradas en Francia eran importantísimas. Había gente de la nobleza, del estado llano y del clero que las leía, las defendía y las promovía. Pero estas ideas no están siendo aplicadas en Francia. Imagínense la rabia de los franceses de ver que su rey financia una revolución en América donde el resultado es aplicar las ideas ilustradas que el mismo rey no ha leído. ¿Y por qué el rey lo hace? No por sus convicciones políticas, sino que lo hace para debilitar a su archienemigo que es Inglaterra. ¿Y qué logra? Nada. Lo único que lograron los franceses contra Inglaterra al independizar Estados Unidos fue que el pobre rey de Inglaterra, que sufría una condición neurológica grave, que es la porfiria, colapsara y se volviera loco. Obviamente, para la economía y para la política inglesa afectó perder perder Estados Unidos, pero muy pronto van a reconocer la independencia de Estados Unidos y van a hacer tratados de comercio con Estados Unidos y finalmente Inglaterra nunca pierde. Para esa época están reforzando su dominio sobre la India, entonces finalmente no perdió tanto. Pero Francia va a perder mucho, porque Francia, con la política belicista que viene desarrollando desde la época de Luis XIV, está en bancarrota. Además, el tren de gastos de la corte versallesca no ayuda mucho, no ayuda a nada. Y por otro lado, Francia sigue siendo un país agrícola. Hay una industria incipiente, pero es un país cuya principal actividad económica es todavía la agricultura. Y los años de 1787, 1788 y 1789 son años muy malos para la agricultura, son años de malas cosechas. Entonces se van a encontrar con una crisis económica importantísima. Luis XVI va a tener varios ministros de economía y los va a echar a todos. Todos los que le daban buenos consejos, hubo uno que incluso le dijo, reduzca el gasto público, imite a Federico II, cobre el impuesto a los nobles que tienen plata. Pero Luis XVI no hizo caso de ningún buen consejo. Luis XVI finalmente va a terminar haciendo caso al peor consejo que le dé. Convoque a los estados generales para promover un alza de impuestos. ¿Por qué es estúpido este consejo? En primer lugar, porque en Francia no había estados generales en más de un siglo. No quedaba nadie vivo que supiera cómo se hacía. En segundo lugar, siempre va a ser una medida imprudente subirle los impuestos a los más pobres en un momento de crisis económica. Y en general, subir los impuestos en un contexto de crisis económica, incluso aunque sean los más ricos, es una medida impopular.
No digo que no haya que hacerla, pero que no va a ser aplaudida, jamás. Menos en crisis económica. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que en Francia, ¿quiénes pagan impuestos? Estamos en una sociedad estamental. Los únicos que pagan impuestos son los miembros del Estado llano. Y no se paga impuestos en esa época como los pagamos nosotros. No es un impuesto diferido según la renta. Es mucho más complejo que eso. Los pobres pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos, porque dentro del Estado ya no hay burgueses, que son muy ricos, pero proporcionalmente los pobres pagan más. Entonces, están acogotando a una población que está empobrecida y pasando hambre. Eso es finalmente lo que genera lo que Luis XVI pretende hacer, que es subir los impuestos con los estados generales. Los estados generales, recuerden que es una reunión consultiva en los que son convocados los representantes del clero, la nobleza y el estado llano. En la tradición francesa fueron cada vez más esporádicos hasta desaparecer. En la tradición española eran las famosas cortes y eran más bien anuales. Lo mismo en Alemania con las dietas. En el caso inglés, el parlamento terminó siendo algo permanente. No había estados generales desde que Luis XIV había abolido el edicto de Nantes. ¿Para qué se convocan estas reuniones de los representantes? Para consultar leyes y alzas de impuestos. Pero acá se había consagrado una tradición en la que el rey ya no lo hacía. Pero aquí decide hacerlo porque tiene que subir los impuestos de forma urgente y de forma importante. Nadie sabe cómo hacerlo. Tienen que desempolvar unos libros para poder saber cómo organizarlo. Son convocados en Versalles, los estados generales, pero hay un problema. Hay un gran problema. Tradicionalmente los estados generales franceses establecían que el sistema de votación era por estamento. Un voto del clero, un voto del estado llano y un voto de la nobleza. Pero los representantes de la burguesía, o sea, del estado llano, no están de acuerdo en que esta vez se haga así. Creen que el voto debe ser por representante, por persona, por participante. La participación es proporcional a la cantidad de habitantes, por lo tanto son más representantes del estado llano que de la nobleza y el clero. Ellos creen que de esta forma pueden evitar el alza de impuestos. Sin embargo, los líderes del clero y los líderes del estado llano no están de acuerdo con ellos, creen que debe hacerse por estamento como se ha hecho siempre, y esto genera una pelea gigante que hace que el rey finalmente pierda la paciencia. El rey no estaba pasando por un buen momento personal. Hace unos meses había muerto su hijo mayor. Tuvo 3 hijos, el mayor murió por una enfermedad durante su infancia. Y decide disolver los estados generales. Y los expulsa de la sala en la cual están sesionando, pero va a haber un grupo, donde son mayoritariamente del estado llano, pero también algunos miembros del clero y de la nobleza, que se niegan a irse, se niegan a disolverse y se toman un salón de Versalles, que es como una especie de cancha de tenis de la época, la sala del juego de la pelota, y ahí deciden no disolverse y seguir sesionando hasta lograr cambiar el sistema en Francia, acabar con la sociedad estamental y darle a Francia una constitución. Inicialmente ellos no quieren acabar con la monarquía, y de hecho lo que plantean 2 años después, cuando ya tienen lista su constitución, es una monarquía constitucional. Esto lo van haciendo en distintas fases. En primer lugar, redactan la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, a la que va a aparecer después la respuesta femenina, la Declaración de los Derechos de la Mujer y el Ciudadano, con Olympia Gouges, que va a terminar siendo guillotinada, como muchos de los líderes iniciales de la revolución. Paréntesis. Todos los representantes de los estados generales eran hombres en esa época, por si acaso. Recuerden que las mujeres derechos políticos no tenían. Pero igual Olimpia escribe su versión femenina de los derechos del hombre y el ciudadano. Que nadie le hizo caso, hasta mucho tiempo. Bueno, luego se hace una constitución civil del clero, donde se establece que la iglesia francesa debe ser una funcionaria del Estado francés. Obligaron al rey a firmar esto aunque estaba en contra, y finalmente en 1791 presentan la nueva constitución,
que establece que Francia se convierte en una monarquía constitucional. Esto significa que Luis XVI debe aceptar delegar el poder legislativo en la Asamblea Legislativa, que es una especie de congreso que se va a constituir después de una votación. Ahora, ¿por qué Luis XVI tiene que aceptar todo esto? Porque toda esta actividad legislativa ocurre paralelo a una espiral de violencia gigantesco que se está desarrollando en París y en el resto de Francia, donde el episodio más conocido es la famosa toma de la Bastilla. Los Estados Generales fue en mayo de 1789. La toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789. ¿Qué es la Bastilla? La Bastilla, aquí tenemos, uno puede hacer un seguimiento de los procesos de la Revolución con cuadros. La Bastilla es una gran fortaleza medieval que estaba en el centro de París, custodiada por miles de soldados, y era una cárcel para los presos políticos, que en tiempos de otros reyes, como Luis XIV o Luis XV, se supone que estaba llena de prisioneros, y ellos asumían que la Bastilla estaba a rebosar de prisioneros. Por eso un grupo muy exaltado de revolucionarios, donde destacan los sans-culottes, van a tomarse esta fortaleza y la van a destruir, y van a liberar a los presos políticos. Cuando lleguen a liberar a los presos políticos se van a encontrar que hay 4 adentro. Es un símbolo, finalmente, del absolutismo que cae, y junto a la toma de la Bastilla hubo destrucción de muchísimos palacios, iglesias, cementerios, el cementerio de los Inocentes de París, y distintos monumentos de origen medieval y moderno que había en París. Por eso París tiene tan pocos edificios que son de la época medieval o de la época moderna. París en realidad es como más decimonónico. Tiene algunas cosillas que son más antiguas que sobrevivieron a la Revolución. De hecho, de su legado medieval nos queda la Notre Dame y la Sainte-Chapelle, básicamente. Entonces, Francia pasa a ser una monarquía constitucional en 1791 y se crea la Asamblea Nacional Legislativa, el Congreso, donde se van a hacer las leyes. ¿Qué ocurre con la Asamblea Legislativa? Ahí es la primera vez en la historia donde vamos a ver el concepto de derecha e izquierda, porque todo este proceso revolucionario cuenta con opositores y partidarios, y hay gente más conservadora, que es monárquica, hay gente que está de acuerdo con la monarquía constitucional, que son como más de centro, podríamos decir, hay gente que opta por una república, aspira a una república, pero con ideas moderadas, y hay otros que quieren una república, pero quieren acabar con todo el pasado francés, que son los más exaltados. Y todos estos grupos se van sentando en la Asamblea Legislativa acorde a sus preferencias. Entonces los que quedan más a la derecha son los más conservadores, y los que quedan más a la izquierda, los más revolucionarios. Y los súper revolucionarios eran los llamados la montaña, los que están a la izquierda y sentados como en los asientos de más arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué este proceso que hasta aquí parece como, bueno, ya, hicieron algunos cambios, ok, pero ¿por qué la Revolución Francesa se sale de las manos? En primer lugar, porque el rey sabotea todo esto. El rey firma la Constitución, delega el poder legislativo, pero paralelamente y de forma clandestina conspira contra el proceso. Él quiere recuperar su poder. Le escribe a Leopoldo de Austria, su cuñado, le escribe a otros reyes europeos, les pide que invadan Francia, que saboteen la revolución y lo restablezcan con todo su poder. Pero lo van a pillar. Lo van a pillar en el momento en que él, junto a su familia, están disfrazados y huyendo hacia la frontera con el Imperio Alemán. Ahí la situación para el rey cambia. Va a ser derrocado, juzgado y finalmente ejecutado por traición a la patria. En el caso de María Antonieta, su juicio es peor porque a María Antonieta la odiaban. Entonces, con María Antonieta no solamente están los cargos de conspiración y traición a la patria, que eran totalmente ciertos, sino que además le inventan unos cargos espantosos, y para eso utilizan a su hijo. El hijo de ellos, Luis XVII, el heredero,
va a ser torturado en prisión para que testifique en contra de la madre, para que testifique abusos y maltratos que habría hecho su madre contra él, que sabemos que son falsos. Ese pobre niño va a terminar muriéndose de desnutrición y por efectos del maltrato en una cárcel. Su hermanita, María Teresa, como no es heredera del trono francés, porque los franceses tienen ley sárica, fue rescatada por otros nobles y termina junto a sus parientes en el exilio. La mayoría de los nobles exiliados se van a Inglaterra. De hecho, ahí van a estar Carlos X y Luis XVIII, los hermanos menores de Luis XVI, que van a ser reyes posteriormente. Se empieza a desarrollar una espiral de violencia gigantesca cuando Francia se convierte en una república, pero es algo progresivo. Como el rey fue ejecutado y derrocado, ya no hay monarquía, hay república. El poder ejecutivo ahora lo asume un grupo de personas que conforman la convención. Inicialmente, la convención la lidera un grupo republicano moderado, que son los girondinos. Pero poco a poco los jacobinos, que son los más exaltados, van tomando protagonismo y deciden hacer un montón de reformas que ya traspasan lo que es los anhelos de la Ilustración. Claro, porque, por ejemplo, ellos abolieron los privilegios, promueven la igualdad ante la ley, todo eso está muy bien, dividieron los poderes del Estado, todo eso es excelente, pero llega un momento en que los jacobinos comienzan con un afán refundacional, quieren abolir todo y crear todo de nuevo. Y esto incluye un calendario e incluye una nueva religión, que es el culto a la diosa razón. Y aquí entonces empiezan a verse con más opositores, pero ellos como que se empiezan a volver locos con esto. Y empiezan a considerar que todo el que está en contra de sus ideas está en realidad en contra de la revolución y comienzan a ser ejecutados con la famosa guillotina. La guillotina es un invento de un revolucionario que era médico, el doctor Guillotin. Se inventa en el contexto de la abolición de la sociedad estamental, porque la sociedad estamental promovía la pena de muerte, o sea, estaba de acuerdo con la pena de muerte, pero cada estamento tiene un sistema distinto de pena de muerte, desde la época medieval. Los nobles eran decapitados, los clérigos eran quemados, y la gente del estado llano era colgada. Entonces inventan un sistema que homologa la pena de muerte, que además es más rápido, que es esta famosa maquinita que corta cabezas. El famoso doctor Guillotin terminó siendo guillotinado por su invento, porque también en un momento se opone a Robespierre, que es quien va ejerciendo cada vez mayor liderazgo y quien va a terminar liderando estas persecuciones cada vez más exaltadas. Robespierre está a cargo de un ministerio que se llama Comité de Salud Pública, pero no es el Ministerio de Salud. La salud pública es preservar la sanidad de la revolución. Entonces él persigue todo lo que sea contrarrevolucionario y termina persiguiéndolo todo. Paralelamente, esta revolución se está saliendo de las manos y está alcanzando ribetes irracionales y de una violencia cada vez mayor, el pueblo francés se está cansando. ¿Por qué? Porque ve que todo esto sí generó cambios, pero esos cambios ahora se están yendo al absurdo y además la situación económica no ha mejorado. Eso es lo que más apremia a los más pobres. Paralelamente, Francia fue invadida por las potencias europeas en la Santa Alianza, que busca acabar con la revolución, pero el ejército francés logra frenar estos intentos de invasión. Por lo tanto, lo que va pasando en Francia es que el gobierno va perdiendo prestigio, va perdiendo adeptos, y el ejército va ganándose el respeto de los franceses. Por eso va a terminar ocurriendo la famosa Revolución del Termidor, en julio del 93, donde un grupo de militares, donde está Napoleón, pero Napoleón en este momento es todavía uno más, van a derrocar a la convención, van a terminar condenando a la guillotina a Robespierre también, y van a conformar un directorio.
empieza a destacar Napoleón, que es este corso que va destacándose por sus campañas militares. Una importante es la de Egipto, que si bien es derrotado por los ingleses, porque lo que él pretendía era frenar las incursiones inglesas hacia la India, eso no le resulta, pero sí conquista Egipto para Inglaterra. Y al conquistar Egipto, uno de sus soldados descubre la famosa piedra Rosetta, que va a permitir después importantes avances para el estudio de la egiptología. Bonaparte va aumentando su poder, va aumentando su prestigio, se casa con una mujer de la nobleza francesa que logró salvarse de la guillotina, porque justo viene el golpe de Termidor. Y Napoleón, dentro de este directorio, que es bastante corrupto, va aumentando su poder hasta que en noviembre de 1799 hace una conspiración, la llamada conspiración de Brumario, que es como se llama noviembre en el calendario revolucionario, donde él reemplaza al directorio por el consulado que él lidera. Él se nombra cónsul. Él, como corso, es italiano. Córcega había sido parte de Génova hasta un año antes del nacimiento de Napoleón. Después Córcega pasa a ser del Reino de Francia, por lo tanto, Napoleón es de una familia italiana. Su lengua materna es el italiano, de hecho le costó aprender francés y tuvo problemas en la academia militar por lo mal que hablaba francés cuando joven. Y como buen italiano es un gran admirador y estudioso del pasado romano. Por eso se autodenomina cónsul y 4 años después, tras consultar a los franceses en un plebiscito y tras haber protagonizado nuevas e importantes campañas militares, donde se sigue frenando las incursiones europeas contra Francia, es convertido en emperador. Él mismo se corona en una ceremonia presidida por el Papa. Pero él se corona, él le quita la corona al Papa y se la pone él, y luego la corona de emperatriz, él se le impone a Josefina. Más tarde, como Josefina no puede darle herederos, se divorcia de ella y como derrotó al Imperio Alemán en la batalla de Austerlitz, obliga al emperador de Alemania, Francisco de Austria, a que le entregue a su hermana María Luisa para que sea su esposa. Y de hecho, con la batalla de Austerlitz, 1805, se acaba el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Alemán. Y los austriacos crean entonces el Imperio Austrohúngaro. Las guerras napoleónicas son un proceso que se va a desarrollar entre 1803 y 1815 con importantísimas consecuencias para Occidente. Porque si bien nos reordenan todo el mapa europeo, porque va a llegar un momento en que la mitad de Europa es parte del Imperio de Napoleón, a donde vaya el imperio, a donde vayan las tropas napoleónicas, que esto incluye Egipto, van a exportar algunas ideas revolucionarias como el liberalismo y el nacionalismo. Un ejemplo, Egipto. Egipto era parte del Imperio Otomano, Napoleón lo conquista. Napoleón, en Egipto, al igual como va a ser en muchos otros países que conquista, va a abolir la servidumbre, por ejemplo. Va a promover la igualdad ante la ley en Egipto. ¿Qué va a pasar después? Cuando Napoleón pierde las guerras, después de Waterloo, o Waterloo, que es como se dice habitualmente, pero es en Bélgica, así que es Waterloo en realidad, Egipto vuelve a Turquía. ¿Pero qué pasa en 1820? Egipto se independiza de Turquía, del Imperio Otomano. En el caso español, vamos a encontrar con algunas complicaciones más, porque España es un país que si bien recibe las ideas revolucionarias de Napoleón, ellos se niegan a ser gobernados por Napoleón y van a ejercer una actividad revolucionaria contra Napoleón, pero que igual toma sus ideas, es un híbrido medio raro. O sea, las ideas napoleónicas llegan a todos los lugares que él conquista, y esto va a incluir incluso el proceso de independencia de Hispanoamérica. Va a tener mucho que ver en todo esto por
lo mismo que acabo de explicar. Al ocupar España, los españoles, salvo algunas excepciones, van a resistir esta invasión y van a crear juntas de gobierno, en Sevilla primero y después en Cádiz, porque van a tener la idea de que ellos, su gobernante es el rey Fernando, que está preso. En América, esto tiene una réplica. Hagamos nuestras propias juntas de gobierno porque nosotros no pertenecemos a Napoleón y tampoco pertenecemos a España. Pertenecemos a la corona española. Si no hay rey, nosotros nos gobernamos por nuestra cuenta. Y eso es el inicio del proceso de independencia en Hispanoamérica. Todo lo que estoy hablando, más procesos que vamos a ver en la próxima clase, como las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848, van a ir progresivamente contribuyendo a la formación de las democracias modernas. Esa finalmente es la gran importancia de la Revolución Francesa, cuyos efectos vamos a seguir viendo la próxima clase. Y aquí tenemos este cuadro que es súper grandioso, un cuadro enorme que está en el Louvre, donde Jean-Louis David recreó la famosa coronación de Napoleón. Y la película que se hizo hace poco recrea también esta escena. No la he visto todavía, así que no me pregunten porque no la he visto. He escuchado de todo. Hay gente que le ha encantado y otra gente que la ha encontrado malísima. No la he visto todavía, así que no puedo opinar. Me encanta Joaquín Phoenix en todo caso. Bueno, llegamos hacia el final de la clase de hoy. Hemos visto entonces que los cambios en la mentalidad occidental van a continuar evolucionando, dando paso al racionalismo y a la ilustración. Se va a producir un gran desarrollo en las ciencias, pero también en el plano de lo político, los cuestionamientos van a ser mayores y se va a proponer transformaciones en las monarquías. Y se van a desarrollar revoluciones que buscan aplicar las ideas de la ilustración, como la que ocurre en las 13 colonias de Norteamérica y, sobre todo, en Francia. Una crisis económica va a desencadenar la famosa revolución. De hecho, recuerdo haber leído un artículo que lo escribieron en Cambridge, en una enciclopedia que tiene Cambridge de historia, donde se hacía un análisis económico de las causas de la Revolución Francesa. Y saben una cosa bien curiosa, yo sí lo leí en el 2001. En ese momento, me acuerdo, diciembre del 2001, yo estaba leyendo el artículo para mi examen de historia moderna, no estaba estudiando en la Universidad de Historia, y me acuerdo que haber terminado de leer el artículo y decir, oh, qué heavy, la crisis económica que está relatando este artículo es muy similar a la crisis económica que tiene Argentina en ese momento, 2001. 2 días después, en Argentina, cayó el gobierno que había. Fue como una especie de profecía histórica, fue algo, bueno, para eso sirve la historia. Bueno, con esto entonces terminamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Ya. Bueno, aprovecho de decirles que, se los dejé por escrito, pero lo anuncio por acá también. La próxima semana va a estar disponible la segunda solemne, que es la última evaluación del curso, si es que se eximen. En la evaluación de la clase 15 se evalúan los contenidos desde la clase 10 hasta la clase de hoy. Aquellas personas que deban alguna evaluación, por favor, contáctense conmigo, ya sea a mi email o con el sistema de mensajería de la plataforma para ver qué podemos hacer. Eso, para que no queden con evaluaciones pendientes. Yo sé que algunos han tenido algunos problemas, entonces por eso les puedo dar unas extensiones. Ahora, aprovecho de recordarles que los que con las 3 evaluaciones que son control de lectura, solemne 1 y solemne 2, o sea, evaluaciones que están en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 15, los que con esas 3 evaluaciones logren un promedio de notas igual o mayor a 5,5, quedan eximidos, no tienen que hacer el examen. Los que tengan un 5,4 para abajo tienen que dar el examen de la semana 18, que obviamente va a estar liberado durante la semana 18, que eso es en diciembre. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta para terminar acerca de lo que acabo de explicar.
Bueno, queda esto grabado, por si acaso, si alguien ve esta grabación después y tiene algún problema o alguna duda, me escribe. Perfecto, súper. Bueno, los dejo, que tengan una excelente semana y descansen. Nos vemos la próxima semana.